Bueno, ahora continuando con la norma, hablaremos acerca de lo que es la vinculación que existe entre el poder y su rendimiento. En este caso nos vamos a encontrar que un inversor puede tener ese poder como tal sobre una participada. ¿Pero qué quiere decir esto? Que por ejemplo un inversor tiene como tal esas acciones o esas situaciones que le permiten poder tomar decisiones y que en muchas ocasiones estas decisiones pueden ser significativas como tal para la participada. Por ejemplo, ¿verdad? Este inversor decide como tal realizar algún cambio en alguna estrategia o en algún rubro de la entidad. Entonces, como tal, esta decisión que él tomó va a tener lo que es una consecuencia en su rendimiento. Este rendimiento como tal puede llegar a ser positivo o bien negativo. Requerimientos de contabilización. Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. La consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada, cesando cuando pierda el control sobre esta. Los párrafos B86 a B93 establecen guías para la elaboración de los estados financieros consolidados. La norma menciona algunos requerimientos para la contabilización de los estados financieros consolidados, los cuales podemos mencionar el procedimiento de consolidación, las políticas contables uniformes y la medición. En cuanto al procedimiento de consolidación, se deben de combinar las partidas que sean similares, tanto de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y flujos de efectivo. Las políticas contables uniformes, tanto la controladora como las subsidiarias deben utilizar las mismas políticas contables al momento de hacer y presentar su información financiera. En cuanto a su medición, una entidad incluirá los ingresos y gastos de una subsidiaria en los estados financieros consolidados desde la fecha en que se obtenga el control hasta la fecha en que cese dicho control sobre la subsidiaria. Siguiendo con el tema, vamos a hablar ahora de las participaciones no controladoras. Una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio, de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control son transacciones de patrimonio. Esto quiere decir que son transacciones con los propietarios en su calidad de tales. Una entidad atribuirá el resultado del periodo y cada componente de otro resultado integral a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras. La entidad atribuirá también el resultado integral total a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras, incluso si los resultados de las participaciones no controladoras dan lugar a un saldo deudor. Cuando cambie la proporción de patrimonio mantenido por las participaciones no controladoras, una entidad ajustará los importes en los libros de las participaciones controladoras y no controladoras para reflejar los cambios en sus participaciones relativas en la subsidiaria. La entidad reconocerá directamente en patrimonio la diferencia entre el importe por el que se ajustan las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida y atribuida a los propietarios de la controladora. Siguiendo con la presentación, veamos ahora lo que es la pérdida de control. La norma establece que cuando una controladora pierde el control sobre una subsidiaria, esta dará de baja en las cuentas de los activos y los pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera consolidados. También reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y posteriormente deberá contabilizar dicha inversión y los importes adeudados por la antigua subsidiaria. También reconocerá la ganancia o ya sea la pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a la anterior participación de la controladora, como se especifica en los párrafos anteriormente mencionados del B98 a B99. Determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Una controladora determinará si es una entidad de inversión. Una entidad de inversión es una entidad que
obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. También se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimiento por la apreciación del capital, ingresos de inversiones o ambos. Y también mide y evalúa el rendimiento prácticamente todas sus inversiones sobre la base de valor razonable. Para evaluar si cumple la definición descrita en lo mencionado anterior, una entidad considerará si tiene las características típicas siguientes de una entidad de inversión. Una característica típica es que si tiene más de una inversión. En el párrafo 850 de esta norma nos dice que una entidad de inversión habitualmente mantiene varias inversiones para diversificar su riesgo y maximizar su rendimiento. Otra característica típica es que si tiene más de un inversor. En el párrafo B85Q de esta norma nos dice que habitualmente una entidad de inversión tendría varios inversores que pondrían en común sus fondos para acceder a servicios de gestión de inversiones y oportunidades de inversión a las que podrían no haber tenido acceso de forma individual. Otra característica es si tiene inversores que no son parte relacionada de la entidad. En el párrafo B85T de esta norma nos dice: habitualmente una entidad de inversión tiene varios inversores que no son parte relacionada de la entidad. Y la otra característica típica es que si tiene participaciones en la propiedad en forma de patrimonio o participaciones similares. La ausencia de cualquiera de estas características típicas no impide necesariamente que una entidad se clasifique como una entidad de inversión. Siguiendo con el tema sobre la determinación de que si una entidad es una entidad de inversión, nos dice que si los hechos y circunstancias indican que existen cambios en uno o más de los tres elementos que constituyen la definición de una entidad de inversión, tal como lo podemos encontrar en el párrafo 27, ¿verdad? Que este nos dice que una controladora determinará si es una entidad de inversión cuando la entidad obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversión. También cuando la entidad se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos, o también cuando ésta mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable, o bien si cumple con las características típicas, ¿verdad?, de una entidad de inversión, que esto lo podemos encontrar en el párrafo 28, que este nos dice que cuando una entidad tiene o más de inversión, o cuando ésta tiene más de un inversor, entre otros. Entonces acá la controladora pues evaluará nuevamente si es una entidad de inversión. Ahora bien, una controladora que deja de ser o pasa a ser una entidad de inversión, esta contabilizará el cambio en su estatus de forma prospectiva, desde la fecha en la que ocurrió dicho cambio. La NIF 10. Continuamos con su presentación. Una entidad de inversión, excepción a la consolidación. Una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias ni aplicará la NIF 3, que es combinación de negocios, cuando obtenga el control de otra entidad. En su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo a la NIF 9. Si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión y cuyo principal propósito y actividades son proporcionar servicios relacionados con las actividades de inversión de la entidad de inversión, deberá consolidar esa subsidiaria de acuerdo con los párrafos 19-26 de esta NIF, que de acuerdo a lo que nos dice, una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas, y comenzará desde la fecha en el que el inversor
obtenga el control de la participada, cesando cuando él pierde el control sobre la misma. Si una controladora de una entidad de inversión consolidará, todas las entidades se controlan, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria que sea una entidad de inversión, a menos que la controladora sea en sí misma una entidad de inversión. Por su atención, muchas gracias.